Sabes, normalmente cuando hablamos de construir un negocio digital, la mente se nos va directamente a una imagen súper idílica, como de película. Totalmente. Vemos, no sé, la imagen del emprendedor trabajando desde un portátil en una playa paradisiaca en Bali. Es una visión aséptica muy limpia, casi romántica, te diría. Sí, sí, nos deslumbramos con el resultado final. A todo el mundo le encanta la idea de llegar a la cima y ver los ingresos automáticos cayendo en la cuenta mientras duermes. Claro, pero luego bajas a la obra y te das cuenta de que construir ese rascacielos implica lidiar con toneladas de cemento, planos indescifrables y una cantidad de barro impresionante en los cimientos. Ya te digo. En el mundo digital, ese barro son pues los embudos de conversión, las pasarelas de pago, el rastreo de datos y, por supuesto, las leyes fiscales. Y de repente esa imagen limpia se vuelve un terreno pantanoso. A ver, es que es la definición técnica de un caos estructural si no entiendes bien la ingeniería que hay detrás. Exacto. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Vamos a diseccionar en este análisis a fondo qué separa a los que construyen castillos en el aire de los que de verdad levantan negocios digitales rentables en este año, en 2026. Y tenemos material de sobra para hacerlo. Madre mía, ya lo creo. Para quienes nos escuchan, que sepan que hemos cruzado información de una pila enorme de documentos. Tenemos desde el artículo sobre modelos de negocio de Pau Forner, guías súper exhaustivas de HubSpot sobre embudos y de Rayola Networks sobre copywriting. Que esa tiene tela, por cierto. Telita. Y luego pasamos a una comparativa interna muy detallada de plataformas de cursos como Esmereza o Kajabi y terminamos con la cruda realidad, un informe del ISEX sobre impuestos y el fango de las políticas de cookies. Vamos, que vamos a separar el ruido del marketing de lo que es la práctica pura y dura. Esa es la misión de hoy. Yo estoy preparado, así que vamos a desgranar esto. Pues vamos a meternos en harina, porque, a ver, lo que resulta fascinante al cruzar todas estas fuentes es que el éxito hoy en día no radica en tener una idea brillante o revolucionaria. La magia está en la ejecución milimétrica y en entender la psicología profunda que hay detrás de cada clic. Bueno, empecemos por los cimientos, ¿no? El vehículo. Porque antes de ponernos a vender como locos, hay que tener algo que vender. Claro, lógicamente. Quienes siguen estos temas probablemente ya conocen de sobra modelos clásicos, o sea, el dropshipping, el marketing de afiliación. Pero las fuentes que manejamos, especialmente Fornier, establecen 3 reglas de oro para un negocio pasivo. Sí, solucionar una necesidad existente, funcionar de forma autónoma y ser escalable. O sea, aumentar la facturación sin aumentar los costes. Exacto. Y basándose en eso, descartan modelos muy famosos. ¿Por qué se quedan fuera de la foto ideal para 2026? Pues es una cuestión de márgenes y de control sobre todo. La afiliación, tipo Amazon, te da comisiones minúsculas. Hablamos de un 1% a un 12% con suerte. O sea, necesitas un tráfico masivo para ver un par de euros. Exactamente. Es genial para empezar porque no tienes stock, pero no es escalable a gran nivel sin una audiencia gigantesca. ¿Y el dropshipping? Vender a través de AliExpress o Big Buy sin tener el producto en casa. Eso antes era el dorado. A ver, reduce el riesgo financiero, sí, pero pierdes totalmente el control. El consumidor de 2026 no tolera esperar semanas por un envío. Y si hay devoluciones o el producto es malo, el fabricante de Asia desaparece, pero la reputación que se hunde es la tuya. Claro, el riesgo oculto. Por eso también descartan opciones lucrativas pero que no son pasivas, como trabajar de redactor. La fuente menciona que pagan de 3 a 10 euros por cada 100 palabras. O dar clases de idiomas en plataformas como Berlin o Italki. Claro, porque ahí cambias tiempo por dinero. Si no trabajas, no cobras. Por eso las fuentes apuntan en una dirección clarísima, el infoproducto. Ese es el concepto ganador. El argumento principal es que el coste marginal es cero. Creas un videocurso una sola vez y te cuesta lo mismo vendérselo a una persona que a 10.000. Es escalabilidad pura y dura. De hecho, Forner menciona que generó más de 8.000 euros en una sola semana lanzando un videocurso en su blog sobre relaciones sociales, sin enviar ni un paquete. Ostras, es que 8.000 euros en una semana te cambia la perspectiva. Se elimina la cadena de suministro por completo. Vale, los números son innegables, pero yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dispara. Si vender infoproductos es tan ridículamente rentable, ¿no estamos ante un mercado supersaturado? O sea, es como abrir una tienda de camisetas en una calle donde absolutamente todos los demás locales también venden camisetas. ¿Cómo evitas ser uno más del montón? Ya,
es una duda súper común. Pero lo fascinante aquí es que la respuesta a la saturación, según los datos, no es gritar más alto que tu competencia. Es hablarle mucho más bajo a un grupo inmensamente más selecto. O sea, el nicho. Más que el nicho, la hiperespecialización absoluta. No se trata de intentar ser el próximo Facebook, ni de crear un curso sobre, no sé, cómo organizarse mejor en general. ¿A qué nivel de micronicho nos referimos entonces? A un nivel casi quirúrgico. En lugar de enseñar productividad básica para organizar tareas, enseñas, ¿qué te digo yo?, productividad con inteligencia artificial para directivos del sector farmacéutico. O en lugar de viajar seguro, hablas de viajar seguro para mujeres que viajan solas por el sudeste asiático. Entiendo. Al resolver un dolor tan específico, te posicionas como una autoridad y eliminas a la competencia generalista. Exacto. Ya no eres una tienda de camisetas más. Eres el sastre que hace trajes a medida para un tipo de cliente que no encuentra lo que busca en ningún otro sitio. Vale, compramos el vehículo. Tenemos nuestro infoproducto hipernichado. Pero claro, los clientes no van a aparecer por arte de magia tecleando nuestra dirección web en el navegador. Hay que ir a buscarlos y guiarlos. Y convencerlos. Eso es. Y aquí entramos en la psicología, que, según las guías de HubSpot y Rayola, se divide en dos engranajes: la estructura del embudo y las palabras que usamos. Vamos primero con el embudo. El famoso funnel de ventas. A ver, no es más que el viaje psicológico del usuario dividido en 3 fases. La primera es el TOFU, el top of the funnel. Atracción pura. Eso es, usas blogs, redes, y hay un dato rompedor en HubSpot. El 42% de los estadounidenses ya escucha podcast regularmente. Es una herramienta TOFU brutal. Y tiene todo el sentido. Estás en los oídos de la gente mientras conducen o hacen la cena. Se genera una confianza enorme. Pero escuchar un podcast no paga la hipoteca. ¿Cómo pasamos a la siguiente fase? Ahí entra el MOFU, el middle of the funnel, la consideración. Aquí el usuario dice, vale, esta persona sabe de lo que habla. ¿Y haces un intercambio? El típico recurso gratuito, ¿no? Exacto. Ofreces un ebook o un webinar a cambio de sus datos en una landing page. Los sacas del entorno público de las redes y los metes en tu base de datos. Y llegamos a la parte baja. El BOFU, bottom of the funnel, la decisión. Aquí sacas la artillería pesada. Demostraciones, casos de éxito de otros alumnos, descuentos. Pero, a ver, todo este viaje se desmorona si el mensaje es flojo. Un embudo sin el texto adecuado es como una tubería por la que no pasa agua. Totalmente. La fuente de Rayola sobre copywriting hace una distinción que me parece crítica. Dicen que redactar para informar no es hacer copywriting. Es que es el error más común del mundo. El copywriting es escribir para que el usuario realice una acción súper específica. Hacer clic, dejar el email, comprar. Y el mayor crimen, según el informe, es listar características técnicas en lugar de beneficios. A mí me gusta verlo con una analogía. A ver. Es como intentar vender un coche deportivo leyéndole al comprador el manual del motor. ¡Qué horror! Claro, en plan, tiene cilindros de 4 litros y válvulas de aleación. Al comprador le da igual. Lo que tienes que describirle es lo que se siente al agarrar el volante de cuero, pisar el acelerador y sentir cómo te pegas al asiento en una carretera vacía. Exactamente. Esa es la conexión emocional. En el entorno digital, el producto no se puede tocar, no se puede oler, no hay una tienda física. Las palabras son el único puente táctil, por así decirlo. Eso es. Por eso la guía destaca técnicas estrella, como la fórmula AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. O la fórmula PAS, que es problema, agitación, solución. Y por supuesto, los 6 principios de Cialdini. Autoridad, prueba social, reciprocidad, compromiso, escasez y afinidad. Justo esos. Pero si conectamos esto con el panorama general, la fórmula PAS es la que va más directa al dolor del cliente. Freno un momento ahí, porque quiero cuestionar un poco esto de la agitación. Agitar el problema, no sé. Hoy en día la gente está hipersensibilizada a que le vendan. Si mi cliente ya tiene un problema, ¿por qué voy a meterle el dedo en la llaga? ¿No provoca eso que el usuario se harte y cierre la pestaña? Es súper lógico pensar eso, pero la psicología dice lo contrario. El cerebro humano está programado para ignorar el confort y prestar atención inmediata a una amenaza.
Agitar el problema no es ser cruel, es empatía estratégica. Vale, explícame cómo funciona esa empatía en la práctica sin parecer un manipulador. Imagina que vendes un servicio para mejorar la velocidad de una web. Si solo dices mis servidores son rápidos, el cerebro del cliente no registra ninguna urgencia. Cero interés, claro. Pero el método PAS empieza con el problema. Tu web va lenta. Luego lo agitas. Y por cada segundo de retraso estás perdiendo dinero. Tus clientes se frustran y se van a la competencia. Ostras. Claro, de repente el problema abstracto se convierte en una fuga de dinero real en su negocio. Generas una conexión racional y emocional de golpe. Exacto. Y justo ahí das la solución. El usuario no lo ve como una venta agresiva, sino como un salvavidas que necesita ya mismo. Vale, me convence la mecánica. Tenemos el infoproducto, el embudo fluye, el copy es persuasivo, pero ahora llegamos a una fase que el análisis interno de plataformas revela como el escenario del futuro. La plataforma de alojamiento. Eso es, ya hemos convencido al cliente, ha sacado la tarjeta. ¿Dónde aterriza físicamente para consumir el curso? Porque según las fuentes, la tecnología puede salvar o hundir el negocio. Totalmente. El análisis de Esmerais clasifica las plataformas y no se muerde la lengua. Empieza con las tradicionales, como Teachable y Thinkific. Las de toda la vida. Sí, son buenas para empezar, pero tienen un fallo estructural tremendo. Mantienen a la comunidad completamente aislada de los cursos. Tienes el vídeo por un lado y luego a los alumnos en un grupo de Facebook por otro. Y agárrate, porque el informe dice que Thinkific cobra hasta $199 al mes extra solo por tener una aplicación móvil personalizada. Una locura de costes ocultos. Luego analizan otras opciones, como Podia, que es asequible, unos $89 al mes y sin comisiones, pero no tiene aplicación móvil. Y luego están los gigantes, con Kajabi a la cabeza. Kajabi es inmensamente potente. Pero es carísima, desde $179 al mes, más otros $199 por la app de marca blanca. Y lo peor, fragmenta la experiencia. Obliga al usuario a usar 3 aplicaciones distintas en el móvil. Es que suena a chiste. Yo pregunto, ¿por qué las plataformas clásicas siguen tratando a la comunidad como si fuera un trastero separado de la casa principal? ¿Obligar a alguien a saltar de app en app? Esto plantea una pregunta importante sobre la retención. Las plataformas históricas nacieron en la era del vídeo pasivo. Yo hablo, tú escuchas. Pero hoy en día, un estudiante aislado se aburre y abandona. Y un estudiante que abandona no vuelve a comprarte nada. Exacto. Por eso, el ganador indiscutible para 2026 en este análisis es Esmeris. Combina los cursos, la comunidad y la gamificación de forma nativa. Todo bajo el mismo techo. Y soluciona lo de la aplicación con una PAA unificada, sin esos costes estratosféricos. Claro. Una PAA es una aplicación web progresiva. Se instala directamente desde el navegador en el móvil del cliente, con tu icono, sin pasar por los peajes de Apple o Google. Y sin fricciones. Pero lo que me vuela la cabeza es el dato de oro de las fuentes académicas sobre la gamificación. Es una pasada. Dicen que integrar la comunidad y crear una economía interna con insignias donde el alumno ve su progreso y chatea con compañeros genera hasta 3 veces más tasas de finalización. El triple de alumnos terminando el curso. Porque generas un ecosistema social. El alumno completa el curso motivado y luego vuelve a comprar. Es retención pura. Vale, recapitulemos. Tenemos el negocio montado, el embudo perfecto y la plataforma ideal. Pero hay un elefante en la habitación del que casi nadie habla hasta que le llega una multa. Uy, el rastreo y la burocracia estatal. La maquinaria invisible. Entremos en el fango. La lista exhaustiva de Reis Rayola expone lo que ocurre en los milisegundos que tardan cargar una web. Hay cookies necesarias, estadísticas, de marketing. Es una vigilancia invisible bestial. Es abrumador. Mencionan la cookie de Cloudflare, la espera que recuerde el nombre técnico, la CFBM. Sí, esa misma. Esa sirve para distinguir a los humanos de los bots maliciosos en milisegundos. Y luego están las de estadísticas, la de TikTok, que es la Tenable Cookie, o las de Google. Y las de marketing, que son la clave de todo. Tienes la FBP de Meta, que sirve para las pujas en tiempo real, o la de YouTube, la Visitor Info One LY, para calcular el ancho de banda del usuario. O sea, ¿qué significa todo esto en la práctica?
Nos obsesionamos con diseñar el escaparate bonito de la tienda, pero en la trastienda hay docenas de robots invisibles apuntando cada movimiento del ratón para archivárselo a Facebook o a Google. Es que toda esa vigilancia invisible es exactamente lo que te permite automatizar el embudo. Si tú usas HubSpot para mandar correos o nutrir a los leads del MOFU, necesitas esa recolección de datos a través de cookies. Toda la segmentación para el copywriting y el retargeting depende de esto. Pero mientras los robots espían, hay alguien más vigilando la caja registradora. Hacienda somos todos, ya sabes. ¡Qué miedo! El informe del ICEX y el despacho Garrigues de febrero de 2025 sobre las implicaciones fiscales del comercio electrónico en España es una dosis de realidad brutal. Brutal, sí, porque lo virtual tiene un anclaje físico muy pesado. Generar ingresos pasivos no te exime del cumplimiento normativo local. O sea, el mundo online no es un paraíso fiscal sin reglas en medio del océano. Para nada. El IVA internacional, la facturación cruzada. El informe del ICEX evidencia que si vendes a distintos países, tienes que aplicar la fiscalidad correcta. No puedes simplemente cobrar en PayPal y olvidarte. Es una obra de ingeniería compleja. Fíjate la trayectoria que hemos hecho hoy. Empezamos identificando una necesidad real para un producto escalable como el infoproducto. Luego construyes el embudo guiado por el método PAS. Lo alojas en una plataforma como Smeris que gamifique y cree comunidad real. Exacto, para asegurar la retención. Y finalmente, mantiene siempre en orden el rastreo de datos de las cookies y tus obligaciones con el Estado. Es fascinante. Y agotador si no lo haces con sistema. Desde luego. Pero antes de despedirnos, quiero dejar encima de la mesa un pensamiento final. Algo que se menciona en la fuente de Rayola sobre la redacción persuasiva y que me ha dejado pensando. ¿Sobre la inteligencia artificial generativa? Exactamente. La amenaza de la IA. Si en el futuro cercano los algoritmos pueden escribir los textos persuasivos usando las fórmulas de Cialdini a la perfección y automatizar todo el embudo de ventas. Que ya lo están haciendo, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No será que el verdadero producto premium por el que la gente estará dispuesta a pagar no será la información en sí? Es una reflexión muy profunda. Porque la información será casi gratis. Yo creo que por lo que pagaremos será precisamente por esa comunidad humana, por esa conexión auténtica, que plataformas como Smeris intentan fomentar. Estoy convencida de que el refugio del creador será la tribu. Pues ahí dejamos la pregunta en el aire para que la audiencia le dé una vuelta. La información será de las máquinas, pero la comunidad de momento sigue siendo nuestra. Un placer hacer esta inmersión a fondo hoy. El placer es mío. Hasta la próxima.